Alerta Perú, congresista Salguana, promotor de la ley antiforestal, tiene probados vínculos con la minería ilegal. Erasmo Mestas es un minero de Madre de Dios. Tras un largo viaje por río, tierra y aire, llegó hasta el Congreso para presentar una denuncia contra un congresista y una asesora de su despacho por un llamativo patrocinio a un minero. La historia comienza a 678 kilómetros del Congreso, en esta concesión minera que lleva su nombre. Erasmo Mestas tiene aquí un reinfo, es decir, un registro de que es un minero en formalización, pero el 2020 otro minero sacó un reinfo en el mismo lugar. El reinfo se creó para regularizar a los mineros que ya explotaban un espacio, pero según don Erasmo, el otro minero de nombre Eloy Saxi tramitó el reinfo antes de iniciar actividades. Erasmo Mestas pidió ante la autoridad regional que se excluya del reinfo al otro minero, Eloy Saxi. Lo logró en un primer momento, pero Saxi revertió la decisión del gobierno regional de Madre de Dios con la asesoría de su entonces abogado, ahora congresista por Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Salguana, uno de los más prolíficos en la promoción de cuestionadas normas sobre la minería, asesoró al minero Eloy Saxi en este proceso, como consta en estos dos escritos de marzo y junio del 2021. El caso se vio en Puerto, en la Dirección Regional de Energía y Minas, luego se vio en la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, se ganó en las dos instancias y ahí terminó el procedimiento, digamos, en la región, y yo dejé el caso ya, eso fue en febrero, marzo, no recuerdo bien, y en abril fueron las elecciones y ya yo dejé el caso, bueno, estaba en la campaña electoral, ¿no? El congresista se confunde. Firmó como abogado de Eloy Saxi en este escrito del 7 de junio del 2021, cuando no solo había terminado la campaña, sino que Salguana ya era un congresista electo y a punto de jurar en el cargo. Pero don Erasmo Mestas está convencido de que el apoyo del parlamentario al minero Eloy Saxi siguió con el tiempo y a través de su trabajadora. Sabi Mesa es una abogada experta en derecho minero. Ella dice que su trabajo fue muy puntual y rechazó un posible conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses se basa y tiene su aspecto en varias particularidades, como es el poder de decisión, ¿ya? Y acompañado obviamente del interés particular sobre el interés del Estado. Pero sí, ¿quién tiene que cometerlo? Tiene que cometerlo el servidor civil o el servidor público. Y yo no soy una servidora civil ni soy una servidora pública. Yo no soy un funcionario, soy un trabajador de confianza. ¿Le encargó el congresista el caso de su ex cliente a su actual asesora? Ambos lo niegan. Así como lo escuchan, según la asesora, Sabi Mesa se enteró de que su patrocinado Eloy Saxi había sido cliente de su jefe después. El congresista Salguana sostiene que dejó el patrocinio del minero Eloy Saxi al asumir el cargo. Pero hay un detalle importante. Esta notificación del Ministerio de Energía y Minas de la audiencia de diciembre del 2022 fue enviada un mes antes al minero Eloy Saxi a esta dirección de Puerto Maldonado. ¿De quién es esta dirección? Del congresista Eduardo Salguana. Aquí también funciona, además, la oficina de enlace parlamentario de su despacho. El congresista, una vez que evidentemente tiene conocimiento que ha sido electo en el cargo y que va a juramentar al cargo, lo primero que tendría que haber hecho antes incluso de jurar el cargo es renunciar al patrocinio y evidentemente, si es su propio domicilio, evidentemente hablar con su patrocinado para pedir que precisamente le cambien el domicilio postal, porque él ya no puede tener ningún tipo de vinculación con ese procedimiento, sea administrativo, sea judicial, sea disciplinario. No puede tener ese vínculo. Otra, digamos, coincidencia es que el cliente de congresista y asesora Eloy Saxi sería uno de los directamente beneficiados del último proyecto polémico de nuestros padres de la patria. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la sesión. El miércoles 13 de marzo, el Pleno del Congreso se tumbó la ley que impedía el avance de la minería ilegal. No estaba en la agenda del Pleno hasta ese mismo día, no tuvo dictamen de la Comisión de Energía y Minas y hasta la Sociedad Nacional de Minería lamentó el retroceso en la lucha contra la primera economía criminal del Perú, la minería ilegal. En concreto, lo que hacía este decreto legislativo era sincerar el reinfo, es decir, aquellos mineros que no cumplen las condiciones de formalización,
por ejemplo, no tienen contrato de explotación o tienen el reinfo suspendido, ¿no? Lo que decía ese decreto es que el 20 de este mes, el 20 de marzo, se sacaban del reinfo a esta gente que no tiene las condiciones, no ha cumplido las condiciones, que tiene la intención de formalizarse.